Sí, Pablito, gracias. Me parece que es un tema muy interesante que vale la pena pues analizar. Laura lo presentó de una forma concreta, con un buen hilo conductor, y creo que hay dos mensajes muy importantes antes de entrar en el taller que vale la pena resaltar. Y es que el primero de ellos pues fisiológico y luego pues aplicado a la clínica. El fisiológico es que siempre, o el argumento que tenían los adultos por el cual la ventilación de alta frecuencia para ellos no se ha asociado a buenos desenlaces, estaba basado en la ecuación de movimiento del aparato respiratorio y el daño que podía inducir relacionado con las frecuencias suprafisiológicas que en BAFO se ofrece. Y los trabajos realmente muy bien elaborados y muy interesantes del doctor Germán y colaboradores que mostraba Laura de Ohio, lo que ha encontrado fundamentalmente es que más que la frecuencia depende de la heterogeneidad del daño pulmonar. Esa heterogeneidad del daño pulmonar es la que determina o no, en últimas, que la BAFO sea útil o no sea útil. Por eso, y lo mencionamos creo que hace 8 días, este es un ejemplo más en donde los niños no son adultos pequeños y cómo la alta frecuencia está consolidada y muy bien establecida en neonatos, algunas controversias en los niños más grandes y definitivamente no útil en los adultos. Entonces creo que entender un poco por qué esa diferencia a la luz de la fisiología es fundamentalmente de acuerdo a esos modelos animales y análisis computarizado y en TAC de 4D que nos mostraba Laura, están relacionados fundamentalmente más con la heterogeneidad del pulmón de acuerdo a cada grupo etario. Y pues algo se menciona también del compromiso importante de la elastancia. Ese es como un comentario. Y el segundo comentario de los dos ensayos clínicos de adultos, Oscar y Oxylate, hay detalles que vale la pena resaltar y es que están publicados los dos en el 2013 en la New England con una diferencia de 8 días entre uno y otro. El estudio Oxylate con resultados negativos utilizando SensorMedics, el estudio Oscar utilizando con resultados, digamos, menos negativos utilizando el R100. Y realmente cuando uno ve el común denominador de los dos, uno aumenta mortalidad, que era Oxylate, y el otro no cambia mortalidad, y los dos mejoran oxigenación. Y cuando uno ve en detalle, sobre todo, por ejemplo, la tabla 1, el trabajo Oxylate, se da cuenta que los pacientes que ingresaban a altas frecuencias estaban premortem, eran pacientes que tenían presiones media en la vía aérea por el orden de los 24-25, mientras que el resultado que no mostró cambio en mortalidad, pero pues sí cambios en oxigenación, que fue el Oscar, tenía presiones media en la vía aérea alrededor de 11 en convencional cuando los ingresaban al protocolo de BAFO. ¿Cuál es el mensaje de esto? Definitivamente creo yo que hay que saberla utilizar, hay que saber qué paciente o en qué paciente está indicada, saber también en qué momento retirarla y entender que todavía nos falta mucho aprender por esa estrategia y que al final siempre vamos a llegar a la misma conclusión y es que Prospect posiblemente nos muestra un poco más de luces frente a lo que vamos a encontrar a futuro. Como les mencioné hace 8 días, estamos ya participando en la Cardio en Prosper activamente y los protocolos que ellos sugieren son protocolos muy racionales y con inicio relativamente precoz. Entonces, pues nada, esperemos los resultados, pero creo que el mensaje de la fisiología más importante es que más allá del daño repetitivo por la frecuencia, posiblemente esté más relacionado con la heterogeneidad del pulmón en los diferentes grupos de edad. Eso era, Pablito, muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere opinar o sugerir alguna otra cosa de la alta frecuencia. Tema de amores y odios. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar el taller. No sé si Laurita las tienes por ahí. Las pongo aquí a través del Sí, chat. sí, señor. Ya la pongo. Entonces, algunas de las preguntas del taller, pues ya Laurita ha cubierto parcialmente, pero creo que son preguntas importantes que queremos que profundicen
para que tengan muy claro y que Jaime creo que también estaba mencionando muchas cosas de esto. La primera y más importante es qué es lo que hace diferente desde la fisiología o por qué creemos que desde la fisiología son diferentes los bebés de los adolescentes en alta frecuencia. Buenas tardes, profe. Yo voy a contestar esa pregunta. Entonces, mi nombre es Diana Escobar, Fellow de Cuidado Intensivo de la Nacional. Entonces, bueno, pues ya han abarcado como gran parte del enfoque de la pregunta. Digamos que quería empezar con un dato que a mí me llamó la atención, es con respecto a la elastancia específica del pulmón. Es que cuando miran la elastancia específica del pulmón adulto encuentran que está alrededor de 13.5 más o menos 4.1 y manejan un rango como de 11 a 15 más o menos. Y al compararla con valores de elastancia, aún esos valores son constantes independientemente de la causa del SDRA que tenga el paciente o el volumen corriente o la PEP que se les aplique. Y en niños han descrito valores muy similares. Entonces, era muy interesante porque uno, pues yo pensaba inicialmente que había una diferencia en los valores de la estancia, pero en realidad van a ser casi los mismos, manejan rangos en niños de 10 a 15. Pero lo que sí va a variar, como decía ahorita Lauris y el doctor Fernández, es que va a haber una alteración o una diferencias en la heterogeneidad regional de cómo está ventilado el pulmón. Otro punto importante a tener en cuenta desde la fisiología es cómo varía la distensibilidad de la pared torácica a medida que el niño va creciendo. Y sabemos que pues, los neonatos, lactantes van a tener una distensibilidad de pared torácica mucho mayor y eso también va a permitir disipar de manera más eficaz esa energía o el poder mecánico, esa energía que administramos con la ventilación. Hay otro punto que tiene que ver ya pues con el tema de la heterogeneidad, es que digamos que no podemos saber fácilmente esa entrega de presión y flujo oscilatorio que nosotros estamos dando con la ventilación, nosotros no sabemos cómo se va a amplificar o cómo se va a atenuar regionalmente a lo largo del pulmón, pues de acuerdo a cómo esté distribuida la lesión. Entonces, digamos que ese estudio que revisó Lauris, yo también lo revisé, entonces han creado como los diseños o las investigaciones computacionales para ver cómo varía, cómo el aumento de la frecuencia va a afectar esa heterogeneidad o cómo va a afectar esa presión, ese flujo y cómo va a marcar pues en la heterogeneidad del pulmón. ¿Eso qué nos va a resultar? Nos va a resultar en variaciones regionales del estiramiento de los tejidos y de las oscilaciones que presente el tejido. Hay unos conceptos muy importantes que nombró Laura en la charla, que los voy a tocar otra vez, es que la heterogeneidad va a ser dependiente o va a estar determinada, sí, o va a ser más grande, si la frecuencia va a ser mayor que la corner frequency, FC, que ya lo muestra en la charla, o la frecuencia resonante. Entonces, digamos que ya se ha propuesto que la forma en que se debe establecer la frecuencia con la que aplicamos la ventilación va a depender de esta corner frequency del pulmón, que como vimos es 1 sobre 2 veces pi por la resistencia, por la distensibilidad. Entonces, ese valor de corner frequency nos va a definir esa frecuencia óptima a la que vamos a tener un transporte de gas adecuado durante el trabajo, en combinación pues con unas presiones que sean menos dañinas para administrar los gases frescos y también va a estar influenciada por la enfermedad subyacente. Entonces, como nos dijo Laurita, pues va a estar aumentada en enfermedades pulmonares que tengan constante de tiempo cortas y patrones de baja distensibilidad, como es el SDRA. Y la frecuencia de resonancia es aquella frecuencia que característica de un cuerpo o un sistema a la cual alcanza el mayor grado de oscilación. Entonces, teniendo en cuenta como esos conceptos, en este estudio que mostró Lauritz, pues que no va a volver a repetir todo lo del el estudio 2020, que también nombró el doctor Fernández de Ohio. Entonces, como lo más importante y como lo más representativo de este estudio es que los tamaños pulmonares más pequeños van a estar asociados a una heterogeneidad reducida
de la magnitud del flujo oscilatorio que aplicamos con la BAFO a medida que se aumenta la frecuencia. Y lo otro es que el aumento de la frecuencia vamos a ver que va a estar asociada a una heterogeneidad en el flujo creciente y que también la vamos a ver como más aumentada o más exagerada cuando tenemos pulmones más grandes y cuando esas frecuencias que manejamos van a ser mayores que la corner frequency o mayores que la frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué más? Eso fue como los datos más importantes porque ya pues hablaron bastante. Eso es todo. Gracias, Dianita. Ricardo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Hernández, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Yo también revisé ese mismo artículo del doctor Herman que fue publicado en 2019 en el Critical Care Medicine, en donde pues ya las conclusiones las han mencionado varias veces y que también pues deben considerar lo que ya se acaba de mencionar, las mediciones de la frecuencia resonante durante el manejo en ventilación con BAF. Sin embargo, quería hacer como un énfasis más que todo en las limitaciones que tuvo este estudio, que pues digamos que va a ser importante para saber si se puede extrapolar o no. Digamos que lo más importante es que todo esto se hizo pues en una simulación, en un modelo computacional que se presentó básicamente a partir de un modelo de un adulto sano, hombre, de sus imágenes topográficas. Entonces, digamos que este modelo no va a tener en cuenta unos factores que van a ser pues mucho más complicados, como por ejemplo la interdependencia del parénquima pulmonar, la no linealidad mecánica, las variaciones intratidales en las vías respiratorias y también pues las dimensiones acinares o las influencias también de la pared torácica. Y pues digamos que la ramificación de las vías respiratorias neonatales pues puede estar completamente desarrollada al nacer, pero pues obviamente no se modelaron específicamente otras variaciones estructurales asociadas con el desarrollo pulmonar, como por ejemplo la alveolarización. Y pues digamos que estos factores pueden contribuir con una influencia adicional en la distribución particular de los flujos oscilatorios en el pulmón, que al final pues nos va a llevar a una mayor o una menor heterogeneidad. Perfecto, Ricardo. Mil gracias por tu aclaración. No sé si tienen algún otro comentario o tienen alguna otra lectura de lo que encontraron. Shirley. Yo voy a hacer un comentario solo desde el punto de vista más de fisiología del neonato y recordar algo que pasa no solo en los neonatos, sino en nosotros, en los pacientes, tanto pediátricos y que muchas veces nosotros no solo usamos una sola estrategia de manejo. Los neonatólogos cuando utilizan ventilación de alta frecuencia la terminan utilizando como una estrategia combinada con surfactante pulmonar o incluso óxido nítrico y otros elementos que podrían tener alguna influencia en la mecánica ventilatoria de esos pacientes. Y es cuando uno mira, por ejemplo, los estudios en neonatos, donde los pacientes donde mejor les va a ellos es esos pacientes pues más pretérminos que terminan teniendo otras estrategias adicionales. Entonces sería como un punto de vista también a evaluar. Y cuando uno revisa también los metaanálisis un poquito más en población pediátrica, una de las conclusiones que uno puede sacar es eso, la BAFO nunca se utiliza sola, la BAFO viene como una estrategia conjunta a muchas estrategias adicionales y tal vez es algo adicional para recalcar en lo que nosotros utilizamos diariamente. Muchas gracias. Gracias, Shirley. Marco. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Sierra, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues bueno, yo quisiera como compartirles un estudio que había encontrado, se llama pues ventilación de alta frecuencia oscilatoria en niños, una revisión sistemática y metaanálisis. Fue realizado por Junqueira y colaboradores, Fernanda Junqueira, en Sao Paulo, Brasil,
publicado en el año del 2021. El objetivo del estudio era determinar los efectos de la ventilación de alta frecuencia en comparación con la ventilación convencional cuando se utiliza en niños con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Ellos realizan pues una búsqueda de los diferentes estudios o las publicaciones antes de diciembre del 2020. La población pues que ellos consideran pacientes entre los 28 días y los 18 años que presentaron pues obviamente incluyeron perdón, dos tipos de estudios: ensayos clínicos aleatorizados o estudios o ensayos observacionales, en donde hacían pues como la comparación de los diferentes resultados. Ellos incluyeron un total de 11 estudios para un total de 2.605 casos, pero algo importante que hay que aclarar: ellos incluyen 5 ensayos clínicos controlados aleatorizados con un índice pues de heterogeneidad del 0%, en la cual pues no encuentran como una diferencia cuando ellos evalúan el RR. Y respecto a los estudios observacionales, bueno, ya les digo respecto a los resultados. En cuanto a los estudios observacionales, también pues uno encuentra una heterogeneidad muy alta, casi el 85%, cuando ellos tratan de establecer el efecto del abajo en cuanto a la mortalidad, en cuanto a la duración de la ventilación mecánica, en cuanto al fracaso del tratamiento y a la aparición de barotrauma. Cuando ellos tratan de establecer todos estos resultados que les menciono, en ninguno encuentran pues un RR significativo debido a que todos cruzan el 1. De todos modos, ellos hacen pues como una crítica como constructiva pues respecto a sus estudios. Ellos finalmente concluyen que la escasa evidencia actualmente disponible dice que no permite concluir que la BAFO tenga ventajas sobre la ventilación mecánica convencional, y se necesitan más estudios para aclarar pues el papel del tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda en niños. Simplemente quería compartirles pues como el estudio, me pareció bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. María Paula. Buenas tardes para todos, soy María Paula Salazar, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana de primer año. Y con respecto a lo que hablaba Marco y con lo que hablaba Laura, yo sí quisiera hacer mi aporte, porque pues en mortalidad sí hemos visto que la ventilación mecánica convencional versus la ventilación de alta frecuencia no muestra pues mayores desenlaces. Sin embargo, pues tenemos digamos que el dato importante, y es que en pediatría no hay muchos estudios que lo soporten. Sin embargo, hay un artículo que me parece interesante que podríamos discutir, que es un artículo que se publicó en el Indian Critical Care Medicine en el 2016, de un grupo de intensivistas en Tailandia, de una UCI de 10 camas, que incluyeron 18 niños con insuficiencia respiratoria, donde sí se vio que estos pacientes que fueron llevados a maniobras de reclutamiento con ventilación mecánica convencional y con ventilación de alta frecuencia oscilatoria, sí mostraban en uno de los desenlaces mejoría, y era principalmente en aquellos en la relación de la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, donde se documentó que los pacientes que fueron llevados a ventilación de alta frecuencia presentaban un índice de 119.2 versus 49.6 de aquellos que fueron llevados con ventilación mecánica convencional con una P significativa, por lo cual yo creo y considero que pues sabemos que pues la ventilación de alta frecuencia es una muy buena maniobra de rescate en estos pacientes cuando uno conoce las indicaciones, sabe manejarla y sabe pues específicamente el momento también de retiro y el destete pues y en la desconexión de la ventilación de alta frecuencia, por lo cual considero que pues sí, nos faltan estudios, y es lo que habíamos hablado, de que habrán más estudios en un futuro que nos den más solidez de estos resultados, pero pues hay algunos que sí muestran algunos beneficios de la ventilación de alta frecuencia sobre la convencional. Muchas gracias. Gracias, María Paula. Jaime. Pablito, gracias. Yo creo que celebro cuando los residentes están tan participativos. Muy bien, creo que una felicitación para todos. Y ya para cerrar de pronto la primera pregunta y poder avanzar con la siguiente, creo que uno de los mensajes que debe quedar más grandes es que definitivamente el tamaño pulmonar más pequeño en los niños se asocia a una menor heterogeneidad del flujo de la BAFO. Por lo tanto, puede en un momento dado asociarse pues a menor daño o mejor a mayores beneficios. Creo que ese es un mensaje muy grande. No tanto
la frecuencia, sino la heterogeneidad, de cómo entra el flujo y la heterogeneidad del pulmón. Es como un mensaje muy grande. Y el segundo, pues definitivamente llegamos a la misma conclusión de los hallazgos todavía no concluyentes de forma sólida y posiblemente determinante de cualquier estudio hecho en la población pediátrica de adultos, y que necesitamos el trabajo o el ensayo clínico en curso, y que definitivamente es una terapia de rescate que, como cualquier ventilación mecánica, no es curativo. O sea, esto nuevamente es soporte, y es un soporte para los pacientes más graves que han fracasado posiblemente en las estrategias convencionales, como se considera en la mayoría de los protocolos. Es sencillamente eso. Muy gracias. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, entonces pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver un poco más con la tecnología y una discusión que es amplia y larga también. Y es, en principio, si existen diferencias entre las diferentes máquinas oscilatorias del mercado, si alguno ha encontrado ventajas, limitaciones, evidencia. Andrea. Buenas tardes a todos. Esa pregunta pues la voy a responder. Soy Andrea Rodríguez de la Universidad Nacional. Entonces, pues lo que encontré es que pues sí existen algunas diferencias pequeñas entre los diferentes equipos. Está entonces dentro de los ventiladores de alta frecuencia el sensor MEDIX, que tenemos pues dos modelos, que es el 3100A y el 3100B. El modelo 3100A ese incorpora pues un diafragma, que pues es como su mecanismo principal, y está impulsado pues magnéticamente de una forma similar a algo parecido, digamos, como un altoparlante. Tiene pues una bobina que está montada en el centro de un conjunto que forma como un magneto con el diafragma, y funciona a través de una corriente eléctrica aplicada a la bobina, que cambia pues la polaridad del campo magnético y el movimiento pues de ese diafragma. El circuito del paciente es un circuito rígido de presión positiva continua de la vía aérea, el cual es alimentado con un flujo continuo pues que es humidificado, y este flujo es oscilado por el diafragma hacia adelante y hacia atrás pues en el circuito del paciente. Encontré pues que el sensor MEDIX 3100A es un modelo que normalmente se usa para niños menores de 35 kilos, pero el modelo 3100B, ellos recomiendan los que realizan los que producen estos ventiladores recomiendan utilizar el modelo 3100B para mayores de 35 kilos. Esto porque ellos encuentran que el delta que se usa puede ser insuficiente para lograr la eliminación de CO2, o los requerimientos de presión media pueden ser mayores para este modelo, entonces por eso se debería utilizar el B en niños grandes. También encontré pues que otras de las diferencias que existen es como el volumen pues que puede dar, que es aproximadamente de 365 mililitros el A, mientras que el B pues puede dar volúmenes mayores. El 3100B, permite aplicar presiones medias de hasta 55 centímetros de agua, flujos hasta 60 litros por minuto y deltas que van hasta 130 centímetros de agua. Otras diferencias que se encuentran es pues para algunos controles y alarmas. En los controles, pues el 3100B presenta dos diferencias con respecto al modelo 3100A, y es que no tiene un control de límite de presión media, y esta solo se programa pues con una perilla de ajuste que se encuentra ahí en el dispositivo. El centrado del pistón es automático, por lo que no es necesario pues centrarlo periódicamente como ocurre con el 3100A. Y las alarmas de seguridad entonces tienen unos patrones diferentes de activación. Entonces se activan con presiones mayores de 60 centímetros de agua, presiones medias pues, de la vía aérea mayores de 60 centímetros de agua, o cuando cae la presión por más de 5 segundos, o si está por debajo de 5 centímetros de agua, también se activa. En cambio, en el 3100A se activa con más de 50 centímetros de agua, o cuando la presión media cae por debajo de un 20%. Es como algunas de las diferencias que encontré. También encontré pues un estudio que se realizó en el 2011 por los doctores Kuster y Hamed. Es un estudio que
comparaba los dos SensorMedics, el 3100A y el 3100B, ellos colocaron o compararon el efecto del ventilador en la entrega del volumen tidal del paciente. Entonces colocaron, pues en un laboratorio evaluaron colocando un flujómetro en serie que ya habían validado previamente pues ellos, y realizaron una comparación con un pulmón de prueba y midieron pues los volúmenes tidales de unos modelos pues que ya habían planteado y evaluaron pues presiones medidas de la vía aérea, relaciones inspiración-expiración, amplitud, el diámetro interno pues del tubo endotraqueal en los modelos que se han planteado, y ellos encontraron pues dentro de sus principales resultados es que los dos modelos, tanto el 3100A como el 3100B, generaban volúmenes corrientes similares en un rango de parámetros del ventilador con relaciones 1 a 1, pero cuando dejaban con relaciones de 1 a 2 sí encontraron que una disminución estadísticamente significativa en el volumen corriente para el 3100B en comparación con el 3100A, pues cuando se colocaban pues frecuencias más bajas. Y pues también veían pues variaciones dependiendo pues obviamente del tamaño del tubo endotraqueal, pues que generaba pues algo de alteración del componente resistivo pues en este estudio. Ellos finalmente concluyen que existen pues múltiples variables que contribuyen a los cambios en el volumen tidal, incluida pues como esos cambios en la frecuencia, pero pues ya digamos que pensando en los hallazgos o en lo que estamos discutiendo previamente, de la heterogeneidad, de los cambios en la frecuencia que se pueden dar, pues yo creo que también algunas de estas condiciones interfieren para que estos autores también hayan encontrado pues como esta variabilidad entre estos dos modelos de ventilador, teniendo en cuenta pues que el 3100B lo van a utilizar pues para niños pues más grandes, digamos que más como para adultos, mientras que el 3100A va a ser para más pequeños. El otro modelo o el otro ventilador que encontré pues es el SL5000, que este modelo pues de diferente al SensorMedic tiene que maneja flujos y presiones de aire que no son controladas por una válvula mecánica, sino por un inyector de aire de gran velocidad y precisión. El flujo es regulado por 4 válvulas de solenoide de alta velocidad que pues van a estar alineadas y hacen que el aire fluya a través de inyectores de avance y de retroceso. El flujo de oposición al gas fresco actúa como un pistón neumático, que es pues como su principal mecanismo de funcionamiento. Ese sistema pues de inyectores que tiene alta velocidad permiten un control muy preciso pues de los flujos de aire, eliminando pues los problemas de inercia y trabajo pues asociados con las válvulas convencionales, y no genera pues resistencia pues adicionales al circuito. Entonces digamos que encontré ahí como una tabla comparativa entre el SensorMedics 3100A y el SL5000. Entonces, pues las diferencias van a ser que el SensorMedic pues va a utilizar el diafragma y el SL5000 pues utiliza esas válvulas de solenoide. El SL5000, digamos, es un poco más moderno, tiene pantalla táctil, mientras que el SensorMedic no. Tiene un monitoreo respiratorio de volúmenes tidales, el SL5000. Sus circuitos, digamos que los del SensorMedic son especiales, mientras que el otro es un poco más genérico. Tiene el SL5000, tiene una batería interna que dura más o menos 60 minutos, tiene 60 minutos de autonomía, pero el SL5000 sí tiene un límite de peso hasta 25 de 20 a 25 kilogramos, es lo que recomiendan pues los que lo producen. El otro ventilador pues que encontré, que también pues encontré pues dentro de los ventiladores de alta frecuencia, es el R100. Este se utiliza para pacientes de 2 a más de 100 kilos, es decir, que se podría utilizar en pacientes pues adultos. Tiene un funcionamiento también por una válvula rotatoria y un diafragma. Puede utilizar pues otros modos, se le pueden incluir otros modos ventilatorios pues adicionales a la ventilación de alta frecuencia oscilatoria.
Su volumen puede dar volúmenes hasta 350 mililitros, presiones medias desde 5 hasta 65 centímetros de agua, Hertz de 5 hasta 15, presiones inspiratorias sostenidas de 3 hasta 80 centímetros de agua, y pues también tiene un monitoreo gráfico con curvas y bucles, y los circuitos ventilatorios que usa también son como universales, como genéricos. El monitoreo que tiene es casi todo pues numérico, pero pues es una opción, digamos, en la ventilación pues de adultos. Esos fueron los ventiladores que encontré pues de oscilatorios, porque pues hay otros de jet, pero pues la pregunta es si oscilatorios. Perfecto, Andrea, mil gracias. No sé si alguno encontró más información o vio más información. Bueno, entonces es importante que sepan los aparatos con los que cuentan, cuáles son las diferencias entre unos y otros. Algunos tienen algunas limitaciones, algunas, digamos que las marcan digamos, los que producen el equipo, algunos han sido estudiadas por otros grupos. Ahí les dejo una referencia de Rinensberger, que hizo un estudio bonito de modelos de diferentes equipos de alta frecuencia oscilatoria, mostrando que algunos tenían dificultades para movimiento de aire, para lograr presiones adecuadas a ciertos tamaños. Entonces hay que tenerlo muy claro, porque a veces no falla la alta frecuencia, sino falla que están usando un equipo que no es apropiado para el tamaño del niño o para la condición del niño, o diferentes escenarios de ese tipo. La literatura americana casi siempre tiene SLS porque es el único que usan, pero la literatura europea sí maneja los demás equipos que ustedes ven en el día a día en Bogotá o en general en Latinoamérica. Entonces, para que busquen información y tengan muy claro cuáles son las diferencias y las limitaciones. Obviamente estamos hablando muy desde la fisiología, pero también hay limitaciones de costos, de monitoría y otras cosas interesantes que podrían estar ahí. Entonces el tercer punto, que es, yo creo, digamos, donde hemos estado más quedados en general y donde quisiéramos que hubiera más avances, es en la monitoría de la alta frecuencia. Entonces, ¿qué conocen o qué han visto de formas de monitoría de alta frecuencia modernas? Y si tuvieran que ser ingenieros y diseñar algo para el futuro, ¿qué les gustaría tener para poder completar una monitoría adecuada de la alta frecuencia? Stephanie. Hola, buenas tardes para todos. Stephanie Flores, de la Universidad de La Sabana. Entonces, pues precisamente como estaba comentando el profe Pablo, pues considero yo que este es el aspecto pues que más retos genera a nivel de la aplicación y del uso continuo de la BAFU. Y es que digamos que todavía usamos herramientas que se pueden llegar a considerar básicas o elementales, pero que terminan siendo muy útiles en el contexto pues de este tipo de soporte ventilatorio. Y vamos a empezar entonces a describir, digamos, dentro del espectro de las ayudas que tenemos, las cosas más básicas, pasaremos por cositas un poquito más tecnológicas, y hablaremos un poquito también pues como de los diferentes estudios, que son poquitos, pero pues que están descritos. Entonces, dentro de los parámetros que encontramos para el control clínico inicial y evolutivo pues desde la ventilación adecuada en BAFO, vamos a tener la vibración, que empíricamente digamos vemos que se usa mucho, y que sabemos pues, que existen unos parámetros clínicos, pero en donde esa vibración no debe estar limitada solamente al área del tórax, sino que debe extenderse hasta el ombligo o incluso pues hasta la raíz de los miembros inferiores o mitad del muslo de los niños más mayores o en los adultos. Y se sigue considerando a ese control de la vibración como un aspecto pues realmente sensible para la detección pues precoz de las complicaciones durante la BAFO. Tenemos otra herramienta básica, que sería pues el uso de la pulsioximetría, que constituiría una de las herramientas que tendríamos para ajustar, digamos, o titular la FIO2. La gasometría arterial, pues obviamente la usamos de forma rutinaria, y que hemos considerado que, o digamos que hemos aprendido
que esos controles para, digamos, titulación o seguimiento de PaO2 y PaCO2 deben ser al menos pues horarios durante la estabilización o el monte inicial de ese soporte ventilatorio, en donde ya digamos la periodicidad posterior va a depender de la evolución misma del paciente y pues de los parámetros que nosotros vayamos ajustando. Se menciona también la monitorización transcutánea de CO2, que pudiera llegar a ser utilizada como una alternativa no invasiva y como nos mostró Lau en su charla, también el uso, digamos que no tiene, o digamos que su aplicabilidad al pie de cama sería un poquito más, digamos, complejo, pero pues también se ha propuesto el uso de la tomografía de impedancia eléctrica y la pletismografía de inductancia respiratoria como herramientas pues para la determinación de la presión de distensión continua óptima en estos pacientes. Tenemos algo que también usamos de forma rutinaria y es la radiografía de tórax con la intención pues de determinar el volumen pulmonar correcto en estos pacientes y pues con la intención de no ir a generar infradistensión o sobredistensión pulmonar. Y ya pues eso también digamos que lo hemos ido aprendiendo de forma empírica y es pues el nivel diafragmático entre la octava y novena costilla como marcadores iniciales. Y por todo lo que nos comentaba también Lau durante la charla, debemos recordar pues obviamente la importancia y quizás donde también hay más literatura descrita es en la importancia que tiene la monitorización hemodinámica desde las herramientas basales o monitorizaciones no invasivas basales, pasando por en la medida y en el contexto en el que el paciente se encuentre, medición de herramientas como gasto cardíaco o incluso pues presión de enclavamiento. Tenemos dentro de los estudios descritos está el estudio del doctor Gerville y colaboradores. Ellos incluyeron 60 pacientes que fueron, digamos, inicialmente sometidos a un periodo de 6 horas de ventilación mecánica convencional protectora y posteriormente fueron sometidos a 3 periodos, en cada periodo de 1 hora diferente, ya bajo soporte ventilatorio oscilatorio de alta frecuencia de forma aleatoria con diferentes pues niveles de presión media de la vía respiratoria, determinando pues que dependiendo del grupo al que perteneciera el paciente se le aplicaban 5, 10 o 15 centímetros de agua por encima de la presión media de la vía respiratoria que ese paciente estuviera digamos registrando pues a nivel de la ventilación mecánica convencional. Y los resultados principales de este estudio, digamos, derivaron en que el aumento de esa presión media de la vía respiratoria durante la BAFO, incluso solamente 5 centímetros por encima de la que, digamos, estaba aplicando bajo la convencional, indujo o empeoró la disfunción del ventrículo derecho en un grupo de pacientes que todos cumplían criterios pues para SDRA. Y se logró demostrar también que la redistribución dorsal de esa ventilación mientras se hacían ascensos progresivos de la presión media de la vía aérea fue menos importante en los pacientes que pues derivaron o desarrollaron disfunción del ventrículo derecho. Y entonces, digamos, a nivel de las consecuencias hemodinámicas que puede tener la BAFO, pues se han descrito diferentes, digamos, particularidades, pero a menudo no todas se han considerado clínicamente significativas. Y de hecho hay varios estudios, digamos, hechos más pues in vitro que in vivo, en donde hay varios estudios que se han reportado o han reportado un aumento significativo tanto en la presión auricular derecha como en la presión de oclusión arterial pulmonar en pacientes pues que están siendo sometidos a BAFO sin o con una disminución menor en el índice cardíaco en estudios que se han hecho en animales. Y digamos que no se conoce de forma clara la importancia clínica que tienen estos efectos hemodinámicos, ya que ninguno de esos estudios pues obviamente ha informado valores o ajustes dinámicos de ajustes de líquidos y soportes vasopresores. Tenemos el estudio también del Dr. David y colaboradores. Ellos usaron ecocardiografía transesofágica para hacer, digamos, una evaluación más fina de la función cardiovascular. Incluyeron 9 pacientes en donde ellos encontraron una disminución limitada en el índice de excentricidad diastólica después de 30 minutos de estar el paciente sometido a BAFO, usando únicamente presiones media de la vía aérea que estaban 5 puntos pues, por encima de la que se manejaba en convencional. Y este resultado, digamos que sugirió un efecto perjudicial del soporte pues, de alta frecuencia sobre la función del ventrículo derecho. Y tenemos finalmente
digamos, los dos estudios que también Lau habló un poquito sobre ellos, de Herman y colaboradores, en donde él muestra claramente que la disfunción del ventrículo derecho durante el abajo se relaciona con aumento en la poscarga de ese ventrículo, digamos que evidenciada por el aumento en el tamaño del ventrículo, así como también con un índice de excentricidad diastólico final y un índice de resistencia vascular pulmonar que también se modifican de forma ostensible. Son efectos que son dependientes de la presión, ya que solo ocurrieron para la particularidad de este estudio cuando se manejaban presiones medias de la vía aérea más altas y que, digamos, desaparecían de forma progresiva cuando los pacientes eran digamos, cambiados a un soporte ventilatorio convencional con unas presiones media de la vía aérea más baja. Y digamos que en este estudio la disfunción del ventrículo derecho fue clínicamente significativa y se asoció con una caída ostensible en el índice cardíaco. Y sin embargo, digamos que lograron observar una disminución tanto en el tiempo de aceleración pulmonar como en aumentos pues, de la presión de la vía aérea. Y digamos que la principal limitante, creería yo, si uno la compara con las herramientas que nosotros tenemos para la convencional, es que no podemos hacer una monitoría pues, de la mecánica respiratoria tan dinámica o tan completa como si lo podemos hacer, por ejemplo, nosotros en la convencional con softwares, por ejemplo, como los que nos ofrecen los Hamilton, creería yo, pues como la principal limitante. Stephanie, mil gracias, muy completa tu respuesta. Mauricio. Bueno, para complementar un dato, pues digamos con el SL5000 y el 6000 podemos también monitorizar el DDCO2, donde pues vemos o nos ayuda como para ver qué tan efectiva está siendo la ventilación de alta frecuencia en cuanto al movimiento del CO2, donde tenemos que los valores normales están entre 50 y 80 y es una herramienta pues muy importante que debemos tener en cuenta. Lo otro es pues por medio del sensor de flujo de este ventilador también podemos obtener algunas variables que muchas veces nosotros programamos una amplitud o programamos pues una presión media y a veces sentimos que no estamos teniendo el efecto que estamos programados, pero no nos damos cuenta porque hay que tener en cuenta si de verdad lo que le estamos programando es lo que le estamos dando al paciente, y eso lo podemos observar en la monitoría del SL, pues más que todo en el SL 5000 y 6000. Lo otro, pues en cuanto a las variables que quisiéramos tener y que nos gustaría poder tener para no tener, cuando no contamos con una línea arterial, sería muy bueno que pudiéramos tener una capnografía en estos pacientes donde pudiéramos pues vigilar más estrechamente la eficacia de la ventilación de alta frecuencia. En cuanto a la parte de la ventilación, y prácticamente eso era lo que quería aportar. Mauricio, mil gracias. Shirley, ¿volviste? ¿Levantaste la mano? Sí. Sí, otra vez yo. A mí me parece pues, muy importante lo que acaba de mencionar Mauricio sobre el DCO2, que es un elemento que nosotros no utilizamos principalmente mucho pues en nuestra población, y es un elemento que sirve pues para evaluar ese coeficiente de transporte de gases en la ventilación de alta frecuencia. Incluso hay varios estudios en neonatología donde comparan ese DCO2 con las presiones de CO2, presiones arteriales de CO2. Hay algunos a favor, otros en contra, y por eso es que los neonatólogos sí utilizan mucho ese DCO2 para titular y para hacer un abordaje de esa ventilación de alta frecuencia en esos ventiladores que están disponibles. Hay también equivalencias de cuánto puede ser el DCO2 por kilogramo de peso en cuanto a la PO2 en los valores, y que puede ser útil en esos pacientes. Entonces sí me pareció muy interesante. Y otro tema pues que de pronto nosotros a veces siempre discutimos, y es esa evaluación de esos índices de oxigenación que se ven influenciados por esas presiones elevadas que utilizamos
Entonces, que también faltan pues estudios y evaluaciones acerca de esas presiones y cómo interpretarlos o cómo abordarlos en un futuro, pues hay como dato pues para plantear y dejar. Muchas gracias. Chile, mil gracias. ¿Alguno tiene alguna otra herramienta, alguna otra pregunta, alguna otra duda de la monitoría? Probablemente aquí es donde tenemos una de las falencias grandes de la alta frecuencia y es que realmente nos faltan herramientas de monitoría grandes. Estoy de acuerdo con ustedes que pues chévere que aparecieron monitores de volumen corriente para intentar ver cuánto volumen se estaba haciendo en la vida real. Hay algunas discusiones de si sí alcanzan a medir lo que deberían medir. Y la otra pelea que hay es si funcionaría garantizar el volumen y ustedes han visto que algunos de esos tienen hoy en día la forma de hacer volumen garantizado sobre esos tipos. Yo sí creo que el secreto de la monitoría futura tiene que estar orientada en dos cosas. Uno, el volumen pulmonar total, que pues hoy en día con radiografía de tórax ustedes saben que poco o nada nos enteramos bien del volumen, entonces ojalá tuviéramos una herramienta más fina para mirar volumen global. Y el otro que es muy importante, que ya tenemos la herramienta, pero no estamos acostumbrados a hacerlo y de pronto lo deberíamos hacer de rutina, es la monitoría del ventrículo derecho antes y después de entrar en alta frecuencia para ver si el impacto benéfico de la oxigenación va a ser suficiente para, digamos, sacrificar parcialmente o no sacrificar en el caso de que se mejore el ventrículo derecho. Entonces creo que estamos todos de acuerdo en que el secreto moderno debería estar en la monitoría. Había una cuarta pregunta que les vi contestar en el taller, no sé si la prepararon o era extra o cómo era esa pregunta. Dale, Shirley. Pues era la pregunta que había hecho el doctor Perdomo al final de la charla pasada, pero digamos que recapitulando todo lo que se ha dicho en la charla, Laura mencionó varios ítems en la presentación y la pregunta que le había hecho era que si el poder mecánico en bafo se podía aplicar y que si al compararlo con ventilación mecánica convencional transmitía más energía. Cuando uno hace la búsqueda de poder mecánico en bafo no encuentra tampoco mucha literatura, pero sí el artículo que ya todos mis compañeros han mencionado, que es el de Herman, donde pues la conclusión creo que ya la conocemos. Cuando yo hice esta búsqueda, pues lo que pensé fue, venga, volvamos a las ecuaciones del poder mecánico y obviamente lo que decía el doctor Fernández al principio de la charla, porque muchos autores satanizan tanto la BAFO o este elemento como estrategia es por las frecuencias respiratorias suprafisiológicas que terminarían pues influyendo en esas ecuaciones de evaluación del poder mecánico. Sí, hay algunos datos que sugieren que sí puede haber relaciones con las características del ventilador y las tubuladuras que se usan y el tamaño que se usa en cuanto a mayor energía y pues mayor lesión relacionado con poder mecánico, porque teóricamente las características del abafo van dirigidas a una ventilación que también podría proteger al pulmón. Entonces la conclusión de esto es que si no hay unas ecuaciones disponibles precisas para evaluar el poder mecánico en la abafo, que sí podemos sacar algunas conclusiones de lo que hemos mencionado pues a lo largo de la charla relacionado con la heterogeneidad del pulmón y las características de los ventiladores, pero que pues todavía faltan algunos elementos para evaluar este poder mecánico en bafo. Gracias, Shirley. Entonces, pues como ven, la pregunta no es tan fácil de contestar. En principio, pues más presión media a la vía aérea uno implicaría más energía, pero pues ahí hay más factores. Muy interesante lo de la teoría de la oscilación y cómo si uno lograra encontrar la frecuencia y se volviera armónico, probablemente bajara el impacto que tiene. Eso es una cosa muy interesante que habría que profundizar. El problema es cómo encontrarla. Pero en principio, pues ahí hay alguna información que se pudiera trabajar. La otra pregunta que tenía el doctor Perdomo por ahí que le vi fue que si ustedes usan el neumotaponador inflado o desinflado en alta frecuencia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la teoría?
esa no la tenían preparada, pero sí saben o quieren contestar. Profe, desinflado, una de las gráficas que mostró Laura de los mecanismos de movimiento del aire y mostró la del transporte convectivo. Decía, es mucho más eficiente en la inspiración y menos eficiente en la aspiración. Entonces se usa desinflado en teoría para permitir que salga mejor el aire. Perfecto, Dianita. Entonces, para mejorar la ventilación, ¿no? Bueno, muy bien, creo que eso era todo por hoy. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en 8 días. Continuamos en el módulo de fisiología pulmonar. Ah, no, en 8, ¿así? ¿En 8 días? ¿En 15? ¿En 8? Sí, en 8.